Troncó un baobab de 1200 años con la única expectativa de cobrar su sueldo. Pero lo que encontró en su interior convirtió su día en una pesadilla y cambió su vida para siempre. Suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación y otras historias como esta. Comenta desde dónde lo estás viendo y comparte el vídeo. Lo más interesante aún está por llegar. La luz aún no había decidido si quedarse o retirarse cuando Arthur Ben abrió la puerta de su casa y salió al pequeño porche de cemento que miraba hacia el campo. El aire era gris, ni noche ni día, y en esa frontera incierta el mundo parecía suspendido. El hombre se frotó los ojos con la mano áspera, habituada a sostener herramientas más que reposo, y dejó escapar un suspiro que arrastraba semanas de cansancio. Delante de él, la llanura se extendía hasta donde el polvo confundía el horizonte. Las hierbas secas se mecían suavemente, y ese leve movimiento le recordaba que, por más que lo intentara, nada en su vida permanecía quieto por mucho tiempo. Dentro de la casa lo esperaban los sobres apilados sobre la mesa de la cocina, con sus sellos de banco, sus advertencias y una última hoja marcada con tinta roja. Las palabras «aviso final antes de embargo» le habían quitado el sueño la noche anterior. Había leído la carta 3 veces, cada una con más silencio, como si la repetición pudiera alterar su sentido. 3 pagos atrasados. 42 días antes de que el banco ejecutara la orden y se llevara todo. La casa, el terreno, los cobertizos, incluso la vieja camioneta con la que trabajaba. Lo perdería todo, salvo sus manos, y con ellas no bastaba para recomenzar a su edad. Encendió el cigarrillo que se prometía cada mañana que no encendería y lo sostuvo entre los labios sin prisa, mirando el humo subir en espirales que parecían borrar el futuro. Empujó la puerta del galpón donde guardaba las herramientas. El olor a aceite, metal y madera era más fuerte que el del café recién hecho. Todo estaba ordenado con un rigor casi militar. Sierras colgadas por tamaño, piedras de afilar en una caja de lata, los bidones de combustible dispuestos por fecha de compra. Ese orden era lo único que le quedaba de su padre, que le había enseñado a mantener el taller como si fuera un templo. Arthur sonrió con un gesto vacío. Aquel orden no lo salvaría de la deuda. La precisión no pagaba facturas. Había pasado 20 años cortando árboles, algunos para compañías madereras, otros para granjeros que necesitaban despejar terreno, otros para proyectos de restauración. Cada tronco tenía su resistencia, su textura, su música particular. Nunca le gustó derribar los árboles viejos. Sentía que cada uno guardaba una historia más larga que la suya, pero el trabajo era trabajo y las cuentas no esperaban. Había dejado atrás cualquier romanticismo mucho antes de que su esposa lo dejara por un futuro menos incierto en otra ciudad. Le quedaba el trabajo, la rutina y una promesa maldita: mantener la casa que su padre le había dejado. Promesa que ahora pendía de un hilo delgado como una astilla. El contrato con Terra Global había llegado por sorpresa, casi como una trampa disfrazada de milagro. Un hombre de traje claro, con zapatos que jamás habían tocado barro, se presentó en su puerta con un portafolio y una sonrisa de vendedor que no conocía la duda. Dijo que representaba a una empresa internacional interesada en construir una carretera privada que uniría la zona industrial con el puerto. Una obra de progreso, así la llamó. Solo había un obstáculo: un baobab milenario que se encontraba exactamente en la línea de trazado. La empresa necesitaba a alguien que lo talara sin demora, antes del fin de semana. Pagaban bien, más de lo que Arthur ganaría en 3 meses. Exactamente la cantidad que debía al banco, más un pequeño margen para sobrevivir un tiempo. Arthur le preguntó por qué no desviaban la ruta unos metros. El hombre sonrió, con esa cortesía que solo tiene quien está seguro de su poder, y respondió: el proyecto ya está aprobado. Es más fácil eliminar el obstáculo que rediseñar los planos. Ese obstáculo se le quedó grabado como una espina. El árbol más antiguo de la provincia reducido a una palabra que se usa para describir un bache en el camino. Esa noche, Arthur se sentó junto al escritorio con la hoja del contrato frente a él. La lámpara parpadeaba como si también dudara. Hizo cálculos en silencio. Volvió a leer la cláusula de pago inmediato. Pensó en su padre, en la casa, en la hipoteca. La decisión le pesó en el pecho, pero la tomó sin lágrimas.
Firmó. Al día siguiente debía presentarse en el sitio y preparar el trabajo. Solo un árbol, se dijo. Uno más. Solo que este árbol tenía nombre. Ngoma Wawema, el tambor de la misericordia. Lo llamaban los lugareños. Decían que en los días de tormenta, el viento producía un sonido hueco en su tronco, como si el árbol respirara por dentro. Arthur nunca había creído en espíritus, pero cuando llegó al lugar esa mañana, sintió algo distinto. Un grupo de aldeanos lo esperaba a cierta distancia. No gritaban, no lo detenían, solo lo observaban con esa mezcla de tristeza y resignación que tienen los que saben que nada se puede hacer contra el dinero. Un anciano se adelantó. Tenía el cabello blanco trenzado y el cuello cubierto de cuentas de madera oscura. Le habló sin hostilidad, con la calma de quien cumple un deber. Le contó que ese árbol había visto nacer generaciones, que era el guardián de un pacto entre la tierra y la gente, que cortarlo sería romper ese lazo. Arthur escuchó en silencio. El anciano le puso una mano en el hombro y pronunció palabras que más tarde se repetirían en su cabeza como una profecía. Algunos árboles no solo crecen, guardan, recuerdan. Y cuando abres lo que guardan, tomas sobre ti el peso de lo que esconden. Arthur agradeció, pero no respondió. No podía. No le quedaba espacio para la fe. La fe no pagaba hipotecas. Caminó hasta el árbol intentando mirarlo con los ojos de un trabajador, no de un creyente. Pero el baobab desafiaba cualquier intento de objetividad. Era enorme, con una circunferencia tan ancha que 6 hombres tomados de la mano no lo rodearían. La corteza, gris y rugosa, mostraba marcas que no parecían naturales. No eran grietas del tiempo ni arañazos de animales, sino líneas casi simétricas, como si algo o alguien las hubiera grabado hace mucho. Arthur pasó la mano por una de esas marcas y sintió una leve vibración, un temblor apenas perceptible que lo hizo retirar la mano. Tal vez era solo su imaginación, o el eco de un insecto bajo la corteza. Se obligó a no pensar más en ello. Marcó las líneas de corte con tiza blanca, calculando el ángulo para que el tronco cayera hacia el espacio libre y no dañara las raíces de los árboles cercanos. El sol comenzaba a calentar y el aire olía a tierra vieja. Los aldeanos seguían en su lugar, inmóviles, como figuras esculpidas en piedra. Arthur evitó mirarlos. Colocó la motosierra sobre el suelo, verificó el nivel de combustible, apretó la bujía y tiró del cable de arranque. El rugido del motor llenó la llanura, una vibración metálica que rompió el silencio de siglos. Dio un paso hacia el tronco, apoyó la sierra en la línea blanca y comenzó a cortar. Durante los primeros segundos, el sonido era familiar, casi tranquilizador. La cadena mordía la madera seca y los trozos volaban como confeti. Arthur se concentró en la presión, en el ángulo, en mantener el control. Pero de pronto la máquina se estremeció violentamente, lanzando chispas. Un chillido metálico resonó por encima del motor, y la sierra se detuvo de golpe, casi arrancándole las manos. La apagó de inmediato. El olor a metal caliente reemplazó al de la madera. Se inclinó sobre el corte, respirando con esfuerzo. Dentro, en lugar de la oscuridad del corazón del árbol, brillaba una superficie gris, lisa, demasiado regular para ser natural. Golpeó suavemente con la llave inglesa. El sonido fue hueco, resonante, metal. Dentro del árbol había algo de metal. El murmullo de los aldeanos creció. Algunos retrocedieron. Una mujer cubrió su boca con ambas manos. El anciano que antes había hablado dio un paso atrás, con los ojos clavados en el tronco. Arthur sintió su mirada, pero no se apartó. Tomó un hacha pequeña y amplió el hueco con golpes cuidadosos. A medida que caían fragmentos de corteza y madera, el brillo se hacía más visible. Lo que había ahí no era una raíz ni una roca. Era una estructura curva, con remaches y uniones. Un objeto grande, redondo, perfectamente encajado dentro del árbol. Para que el baobab lo hubiera envuelto así, debía haber estado allí durante décadas, quizá más de medio siglo. La piel de Arthur se erizó. Miró hacia atrás, hacia los aldeanos. Nadie se movía. El aire se había vuelto pesado. Durante un momento pensó en dejar la herramienta y marcharse, pero el contrato, las deudas, el dinero, todo se mezcló con una curiosidad más fuerte que el miedo,
¿Qué podía esconder un árbol tan viejo? ¿Quién había puesto eso ahí? Se acercó de nuevo, tocó el metal. Estaba frío, aunque el sol lo bañaba desde hacía rato. Un estremecimiento recorrió su brazo. Se obligó a retirarse. Guardó la herramienta y limpió el sudor de su frente. La vibración seguía ahí, como un pulso bajo la madera. Encendió la sierra otra vez, pero el ruido le pareció diferente, casi profano. La apagó. No podía seguir, no sin saber qué era aquello. El anciano se adelantó unos pasos, lo miró y negó con la cabeza. «Ya la despertaste», murmuró. Arthur quiso preguntar qué quería decir, pero el hombre se dio la vuelta y se perdió entre los demás. Los niños corrieron detrás de él. En pocos minutos, la llanura quedó vacía. El baobab y Arthur solos bajo el sol. Se quedó un rato en silencio, observando el hueco. La superficie metálica reflejaba fragmentos del cielo. Pensó en su padre, que siempre decía que los árboles eran los cofres del tiempo. Quizá tenía razón, pero Arthur no era un guardián del tiempo. Era un hombre que debía pagar deudas, y sin embargo, no podía mover un músculo. Algo en su interior le decía que había cruzado un límite que no entendía. Cerró el galpón portátil, apagó la motosierra y se sentó al pie del tronco, mirando el horizonte. El sonido del viento parecía distinto, como un murmullo de advertencia. Al caer la tarde volvió a su casa con el mismo silencio con que había llegado. Dejó las herramientas sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua. La bebió sin sabor, mirando la pared. Afuera el mundo seguía su curso, el canto de los insectos, el eco de algún motor lejano. Pero dentro de él algo había cambiado. Había visto el interior de un árbol que nadie debía abrir. El contrato seguía sobre la mesa, arrugado. Lo miró un momento, luego apagó la luz. No durmió esa noche. A medianoche se levantó, encendió la lámpara y tomó el teléfono. Buscó el número de alguien en quien confiaba. El Dr. Kane, biólogo y amigo ocasional con quien había trabajado en restauraciones. Marcó y esperó. Cuando escuchó la voz somnolienta al otro lado, no supo por dónde empezar. «Encontré algo dentro de un árbol», dijo al fin. Kane guardó silencio unos segundos antes de responder. «Mañana voy, no toques nada». Arthur colgó, apagó la lámpara y se quedó sentado a oscuras, oyendo el reloj de la cocina marcar cada segundo como un golpe seco. Afuera, el viento soplaba entre los matorrales, y en su oído el rumor del baobab aún vibraba, como si el árbol respirara su propio secreto. No sabía qué había despertado aquel corte, pero intuía que ya no era posible deshacerlo. La promesa de un trabajo más, de un pago que lo salvaría, se había convertido en algo que no comprendía. No lo sabía aún, pero aquella mañana no había empezado un día de trabajo. Había comenzado una historia que no pertenecía a ningún hombre, una historia que llevaba siglos esperando a ser abierta. El amanecer siguiente llegó sin ruido, con una bruma espesa que se aferraba al suelo y hacía que el campo pareciera un mar inmóvil. Arthur Ben no había dormido. Había pasado la noche sentado junto a la ventana, mirando la línea del horizonte donde se ocultaba el árbol, con el cigarrillo apagado entre los dedos. Cada tanto miraba el reloj, esperando que las horas pasaran lo bastante rápido para que el sol lo obligara a moverse. Cuando el primer resplandor rompió el gris del cielo, se levantó, tomó el termo de café y la llave de la camioneta y salió. El aire de la mañana era frío y el silencio demasiado perfecto. Sentía la cabeza pesada, pero la claridad del día traía una falsa calma, como si todo lo de ayer hubiera sido un mal sueño. Sabía que no lo era. La camioneta avanzó por el camino de tierra levantando una nube de polvo pálido. Al acercarse al sitio, reconoció la silueta del baobab a lo lejos, inmenso, desafiante, con el hueco oscuro donde había golpeado la sierra. A su alrededor no se veía movimiento alguno. Los aldeanos no estaban. Solo quedaban los rastros de sus pisadas y los restos de ceniza de algún fuego apagado. Arthur detuvo el motor y esperó un momento antes de bajar. La tierra estaba fría bajo sus botas, y el viento soplaba tan suave que podía oír el zumbido de los insectos entre la hierba. Pocos minutos después, escuchó el sonido de otro motor acercándose. Un vehículo más pequeño se detuvo a su lado. De él bajó el Dr. Kane, un hombre alto, de piel morena,
y rostro curtido por años de trabajo al aire libre. Llevaba un sombrero gastado, gafas redondas y una maleta metálica. Caminó hacia el tronco con paso firme, sin decir palabra. Arthur lo saludó con un gesto, pero el biólogo levantó una mano, pidiendo silencio. Durante un buen rato, observó el árbol en silencio, rodeándolo, tocando la corteza con la palma abierta, como si escuchara algo. Luego se agachó junto al hueco y pasó los dedos por el borde del corte. «Esto no es natural», dijo al fin. «La madera se ha regenerado alrededor de algo. Míralo, el patrón de crecimiento es concéntrico. Alguien abrió este árbol, lo vació parcialmente y volvió a sellarlo». Arthur lo observó sin hablar. Le resultaba difícil pensar que alguien, en algún momento, hubiera podido hacerle eso a un árbol tan grande sin que nadie se enterara. Kane sacó de su maleta una herramienta que parecía una sonda y comenzó a medir la densidad del tronco. Tomó muestras, perforando apenas con un taladro fino, y extrajo pequeñas virutas que guardó en tubos numerados. El hombre se movía con la precisión de un cirujano. «¿Qué crees que es?», preguntó Arthur, intentando mantener el tono sereno. Kane no respondió de inmediato. Tomó una de las virutas y la colocó bajo una lente portátil. Después de unos segundos dijo: «El árbol tiene más de 1000 años, pero el material dentro está aquí desde hace unos 60, quizás 70. ¿Cómo puedes saberlo? Por los anillos de crecimiento. La madera que cubre el objeto muestra unas 6 décadas de formación continua. Lo que sea que haya dentro fue insertado cuando el árbol ya era antiguo». Arthur sintió un escalofrío. 60 años. La época en que su propio padre era un niño. Mucho antes de que Terra Global existiera. Kane colocó un pequeño sensor en la superficie metálica expuesta. Un pitido bajo y constante llenó el aire. El hombre frunció el ceño. «Hay una cámara hueca detrás de esto. Un espacio cerrado, lo suficientemente grande para contener algo del tamaño de un barril. ¿Un barril? ¿O un contenedor sellado? Quizá una cápsula». Arthur se inclinó. El metal brillaba débilmente a la luz del sol. Tenía una textura suave, demasiado perfecta para ser óxido o alguna aleación antigua. Notó remaches, una junta apenas visible y algo que parecía una marca grabada. Kane limpió la superficie con un paño húmedo. Los símbolos emergieron poco a poco, letras y números, casi borrados por el tiempo. Se podía distinguir algo. T-Unit 14, Sigma. El biólogo respiró hondo. «Esto no es agrícola, es militar o gubernamental». «¿Militar?», repitió Arthur con voz baja. En los años 50 y 60 hubo experimentos biológicos en esta región, ensayos de conservación de muestras, de agentes químicos, de virus. La mayoría se destruyeron, oficialmente. Arthur sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Quieres decir que este árbol, que esto podría ser un depósito de armas?» Kane lo miró fijamente. «No lo sé, pero no lo descarto». Durante unos minutos reinó un silencio absoluto. El aire parecía espesarse. Luego Kane sacó una cámara y comenzó a tomar fotografías del tronco, los símbolos, los remaches. Arthur lo ayudó a colocar reflectores portátiles. Trabajaban rápido, con la sensación de estar haciendo algo prohibido. Cada nuevo destello del metal revelaba más de su forma. Era cilíndrica, perfectamente simétrica, con un borde superior ligeramente elevado, como la tapa de un contenedor de presión. Kane detuvo la cámara y dijo en voz baja: «Alguien lo puso aquí con mucho cuidado. No fue un accidente, y lo selló para que nadie pudiera encontrarlo. Al menos no antes de un siglo». Arthur pensó en las palabras del anciano. Algunos árboles no solo crecen, guardan. Le recorrió la espalda un frío que no venía del viento. Kane preparó sus herramientas de apertura. Una llave inglesa, un extractor y una barra metálica. «Voy a intentar liberar la tapa. Si realmente es una cápsula, puede estar sellada al vacío. No deberíamos romperla a la fuerza». Arthur asintió. Le temblaban las manos, pero las mantuvo en los bolsillos para que el otro no lo notara. Pasaron casi 2 horas trabajando. Kane aflojaba tornillos invisibles, raspaba resina petrificada, limpiaba las juntas. El sol subía, el calor se hacía insoportable. En algún momento,
Arthur escuchó un sonido agudo, casi como un zumbido en la distancia. Levantó la vista. Algo se movía en el cielo, un punto oscuro que flotaba con movimientos precisos. ¿Un dron?, murmuró. Kane levantó la cabeza, siguió la dirección de su mirada y palideció. No deberíamos estar aquí, dijo sin apartar los ojos del cielo. No si alguien más sabe lo que estamos haciendo. El dron giró sobre el área, bajó unos metros, permaneció inmóvil y luego se alejó tan rápido como había llegado. Los dos hombres se quedaron en silencio. Kane cerró la tapa de su maleta y apagó la lámpara. Tenemos que irnos. Pero Arthur no se movió. No me iré sin saber qué hay dentro. Kane lo miró con una mezcla de rabia y comprensión. Si abrimos esto sin protección, podríamos liberar cualquier cosa. Podría ser un material biológico, un gas, incluso radiación. Arthur se encogió de hombros. Ya está abierto. Si fuera peligroso, estaríamos muertos. El biólogo dudó, luego asintió lentamente. Bien, pero lo documentaremos, todo, y si algo sale mal, nadie podrá decir que no sabían. Retomaron el trabajo. Los últimos tornillos se dieron con un crujido. Un silbido leve escapó del interior, como un suspiro que llevaba medio siglo retenido. Kane y Arthur se apartaron instintivamente. El aire que salió no tenía olor. Cuando se disipó, Kane dirigió una linterna hacia el interior. Lo que vieron los dejó inmóviles. Dentro, la superficie era metálica y pulida. Había compartimentos, correas y una serie de objetos cuidadosamente dispuestos. En un extremo, una carpeta sellada con etiquetas en inglés y francés. En el centro, un conjunto de tubos de vidrio, delgados, cada uno con un líquido opaco, de colores diferentes. 8 en total, colocados en una estructura acolchada. Kane tomó una de las carpetas y la sostuvo contra la luz. En la portada se leía, Classified Material, Sigma Division. Arthur observó los tubos con inquietud. Algunos estaban medio llenos, otros parecían contener algo sólido, como sedimentos. Kane no los tocó directamente. Usó unas pinzas para levantar uno. Lo sostuvo frente a su escáner portátil. La pantalla emitió una luz azul, luego verde, y finalmente parpadeó en rojo. Hay compuestos orgánicos, dijo con voz grave, y no corresponden a nada conocido. Arthur no entendió del todo, pero el tono de Kane bastó. ¿Qué demonios hicieron aquí? Kane dejó el tubo en su sitio. Esto no es un simple experimento, es un almacén, una cápsula de contención. Y el árbol fue su escondite. El viento sopló con fuerza, como si quisiera apagar las palabras. Tienen que saberlo, dijo Arthur. Kane negó. Si lo sabe la gente equivocada, estaremos muertos antes de llegar al pueblo. El biólogo guardó la carpeta en su bolso. Voy a tomar muestras. Luego cerramos esto y notificamos a las autoridades científicas. Pero de manera discreta. Arthur asintió, aunque no estaba seguro de que eso fuera posible. De pronto, el rugido de motores los hizo volverse. Por el camino de tierra avanzaban 3 vehículos negros, sin placas, sin logos. Se detuvieron a pocos metros, formando un semicírculo. Los hombres que bajaron no llevaban uniformes, pero se movían con la coordinación de un equipo entrenado. Uno de ellos, el que parecía el líder, llevaba gafas oscuras y un auricular en la oreja. Caminó hasta ellos con paso tranquilo, sin mostrar armas. «Buenos días, caballeros», dijo con una cortesía vacía. «A partir de ahora, este sitio está bajo control de seguridad. Les pediremos que se retiren inmediatamente». Kane avanzó un paso. «¿Quiénes son ustedes?» «Este es un hallazgo científico. Tengo derecho a documentarlo». El hombre lo miró sin expresión. «No existe ningún hallazgo, y ustedes no estaban aquí». 2 agentes se acercaron al tronco, examinaron la cápsula y empezaron a desmontarla con rapidez. Otro tomó fotografías. Todo se hizo en silencio, con eficacia. Kane protestó, pero un gesto del líder lo detuvo. «Toda la información que obtuvieron debe permanecer confidencial», dijo el hombre. «Esto pertenece a la institución que lo colocó aquí. Les sugerimos cooperar». Arthur sintió que el aire se le atascaba en el pecho. El hombre de las gafas sacó un sobre grueso y lo dejó sobre una piedra. Compensación por su tiempo y por cualquier interrupción de su trabajo. Dentro encontrará un acuerdo de confidencialidad. Kane lo miró con desprecio.
¿Y si no lo firmamos? El otro sonrió apenas. Entonces habrá consecuencias. No legales, señor. Personales. Arthur miró el sobre sin tocarlo. Los agentes levantaron la cápsula con movimientos coordinados, la colocaron en un contenedor y la subieron a uno de los vehículos. Todo el proceso duró menos de 10 minutos. Cuando terminaron, el hombre de las gafas se inclinó ligeramente hacia ellos. Gracias por su colaboración. Les aconsejo descansar y olvidar este lugar. Subió al coche y, sin decir más, desapareció con los demás. Solo quedaron el polvo y el silencio. Kane se quedó inmóvil, mirando el hueco vacío en el tronco. Nos borrarán, dijo con voz temblorosa. Borrarán las fotos, los registros, nuestros nombres, y escribirán su propia versión. Arthur se agachó y recogió el sobre. Lo abrió. Dentro había fajos de billetes nuevos y una hoja impresa con el título Acuerdo de confidencialidad. La cantidad era alta, casi insultante. La firma del representante de Terra Global ya estaba al pie del documento. Solo faltaba la suya. Ya lo sabían, murmuró. Sabían que lo encontraría. Kane no respondió. Guardó su cámara y las notas en su bolso. Luego miró hacia el horizonte. Vete a casa, Arthur. No digas nada a nadie. ¿Y tú? Haré lo que deba. Pero si mañana no sabes de mí, no me busques. Arthur quiso protestar, pero el biólogo ya se alejaba hacia su vehículo. Lo vio marcharse, tragado por la nube de polvo. Luego se volvió hacia el baobab. El hueco seguía allí, oscuro, abierto como una herida. La madera alrededor comenzaba a agrietarse. El viento sonaba distinto, más hueco, como si el árbol lamentara la pérdida de su secreto. Arthur guardó el sobre en el bolsillo, sin mirar su contenido, y caminó hacia la camioneta. Condujo despacio, sin encender la radio, con la mirada fija en la carretera. Sabía que lo que había empezado como un trabajo más se había convertido en algo que escapaba a su comprensión. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, intuía que el dinero del sobre no era un pago, sino un aviso. Esa noche, al llegar a casa, dejó el sobre la mesa junto al contrato con Terra Global. La habitación estaba en penumbra. Afuera, el viento traía el eco lejano de un motor. Por un instante creyó ver un destello en la colina, como el reflejo de un lente. Cerró las cortinas y se quedó quieto, escuchando su propia respiración. Cuando al fin se sentó, abrió el sobre y contó el dinero. Cada billete tenía un número de serie consecutivo. Lo anotó en un cuaderno, uno por uno. No sabía por qué lo hacía. Quizá porque presentía que algún día esas cifras serían lo único que probaría que todo había sido real. Al cerrar el cuaderno, miró la pared vacía frente a él y comprendió que había dejado de ser un trabajador común. Ahora era testigo de algo que nadie más debía haber visto, y ese tipo de testigos no duraban mucho. El reloj marcó la medianoche cuando un ruido seco sonó afuera. Arthur se levantó, miró por la ventana y vio, al otro lado de la calle, las luces rojas de un vehículo detenido. Nadie bajó. Las luces se apagaron lentamente. El silencio volvió. Arthur se alejó de la ventana y apagó las luces de la casa. En la oscuridad pensó en Kane, en el árbol, en la cápsula desaparecida. Pensó en todo lo que no entendía. Luego se dijo, en voz baja, que si aquello había sido el fin de un secreto, también era el principio de otro. No lo sabía todavía, pero esa noche se había convertido, sin quererlo, en la única persona viva que podía contar la verdad del baobab. Y eso, más que cualquier deuda, sería la carga que pesaría sobre él el resto de su vida. Arthur Ben amaneció antes de que el cielo se aclarara, con el cuerpo cansado y la mente aún atrapada en las imágenes del día anterior. No recordaba haber dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los hombres que habían llegado en los vehículos negros, sus movimientos precisos, su silencio, la forma en que levantaron la cápsula del interior del árbol, como si se tratara de un objeto sagrado o peligroso. El sonido de los motores alejándose se había convertido en un eco que lo seguía incluso dentro de sus sueños. Cuando se levantó, el sobre con el dinero seguía sobre la mesa, donde lo había dejado la noche anterior, junto al cuaderno en el que había anotado los números de serie. Lo miró sin tocarlo. Sabía que aceptarlo era aceptar el silencio, y él aún no estaba dispuesto a callar.
Fuera, el aire tenía un olor agrio a humedad. Había llovido débilmente durante la madrugada, lo suficiente para levantar un vapor tenue sobre la tierra. Arthur se lavó la cara, bebió un trago de café frío y se sentó en el porche. Miró la carretera, esperando sin saber qué. No había tráfico a esa hora, solo el ruido lejano de un gallo y el crujido de la madera al moverse con el cambio de temperatura. Todo parecía igual, pero algo en el ambiente había cambiado, como si el mundo hubiera perdido una capa de inocencia. Encendió un cigarrillo y pensó en el Dr. Kane. No había vuelto a saber de él desde que se despidieron la tarde anterior. Habían acordado hablar esa noche, pero su teléfono había ido directamente al buzón. Está ocupado, se había dicho Arthur, intentando no pensar lo peor. Pero mientras el humo del cigarrillo subía en espirales, entendió que el silencio de Kane no era casual. A media mañana decidió ir a buscarlo. No podía quedarse sentado esperando. Guardó el cuaderno en una mochila, tomó las llaves del camión y condujo hacia la ciudad. Durante el trayecto, notó algo que antes no habría percibido. Un coche oscuro lo seguía a distancia. No aceleraba ni reducía la marcha, simplemente mantenía la misma velocidad, siempre a unos 200 metros. Arthur fingió no darse cuenta. A la altura de un desvío cambió de dirección repentinamente. El coche continuó recto. Respiró hondo, pero la calma no duró mucho. Había aprendido, en trabajos duros y en la vida, que las coincidencias eran un lujo que ya no podía permitirse. Llegó al barrio donde vivía el Dr. Kane poco antes del mediodía. Era una zona tranquila, con casas bajas y árboles alineados que daban sombra a las aceras. El coche del biólogo no estaba. Arthur tocó el timbre varias veces. Nadie respondió. Rodeó la vivienda y se asomó por una ventana lateral. Las cortinas estaban cerradas. En el porche, un par de macetas rotas y una pila de periódicos viejos acumulados junto a la puerta sugerían que nadie había salido en días. Golpeó más fuerte. Llamó por teléfono otra vez. Nada. Solo el zumbido constante de los cables eléctricos sobre su cabeza. Dio una vuelta por el jardín y encontró la puerta trasera entreabierta. Dudó un momento antes de entrar, pero la inquietud pudo más que el respeto. La casa estaba en orden, demasiado en orden. No había señales de lucha ni de prisa. Sobre la mesa del comedor había una taza con restos de café ya seco y un cuaderno abierto lleno de anotaciones escritas con la letra de Kane. Arthur lo hojeó. Había referencias a Sigma, a composición orgánica desconocida, a posible almacenamiento biológico militar. En una de las páginas, subrayada con trazo firme, leyó una frase. Si se confirma la presencia de agentes biológicos, el árbol no era contenedor, era incubadora. Las palabras lo helaron. En el margen había un dibujo esquemático de la cápsula y unas fechas. La última anotación terminaba con una frase incompleta. Debo enviar copias a... Después de eso la tinta se cortaba. No había firma, ni una nota, solo silencio. Arthur guardó el cuaderno en su mochila. Miró alrededor una vez más. En el suelo, bajo la mesa, encontró una hoja impresa con el logotipo del Instituto Biológico Nacional, con sellos oficiales. Era una autorización para transporte de muestras peligrosas, fechada hacía 2 días, a nombre del Dr. Kane. Sin embargo, el documento tenía una peculiaridad. El sello de aprobación no era del instituto, sino de una entidad con nombre ilegible, como si hubiera sido estampado encima de otro más antiguo. Era la prueba de que alguien había intervenido en los papeles. Lo que fuera que Kane había descubierto, ya no estaba en sus manos. Arthur comprendió, sin necesidad de más señales, que el biólogo había sido sacado de circulación. Salió de la casa, asegurándose de no dejar huellas. Desde la esquina observó un coche estacionado con los cristales oscuros. Cuando caminó hacia su camión, el coche arrancó. No lo siguió, pero su sola presencia bastó para dejarle claro que no estaba solo. El sol del mediodía caía pesado, y Arthur sintió el sudor en la espalda. Subió al vehículo, arrancó y condujo sin rumbo durante un rato, hasta que el paisaje volvió a llenarse de campo abierto. Paró junto a una gasolinera solitaria y entró al baño. Cerró la puerta, respiró hondo y se miró al espejo. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre envejecido de golpe, con los ojos hundidos y una tensión constante en el rostro.
Se lavó las manos y decidió que no podía quedarse quieto. Tenía que proteger lo que sabía. Regresó a casa al anochecer. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que presagiaban tormenta. Encendió las luces, bajó las cortinas y se encerró en la cocina. Sacó de la mochila el cuaderno del Dr. Kane y lo colocó junto a su propio cuaderno, donde había anotado los números de los billetes. Luego encendió su computadora vieja, esa que usaba solo para revisar facturas. Conectó una memoria USB vacía y comenzó a copiar los documentos que tenía guardados. Las fotos que Kane le había enviado por correo la noche anterior al hallazgo, las coordenadas del lugar, los nombres de los archivos y los datos de las fechas. No sabía mucho de tecnología, pero había aprendido lo suficiente para hacer copias. Creó 3 unidades idénticas, las etiquetó con marcas falsas y las escondió en lugares distintos. Una bajo una tabla suelta del piso, otra dentro de la rueda de repuesto de su camión, y la tercera la colocó dentro de una caja de herramientas que había dejado en el galpón de un primo lejano, a más de 50 kilómetros. Sabía que lo único que lo mantenía a salvo era que no pudieran borrarlo todo a la vez. Cuando terminó, se sirvió un trago de whisky barato y encendió otro cigarrillo. El humo le ardía en la garganta. En la mesa, los billetes del sobre seguían intactos. Los contó nuevamente, como si verificar las cifras lo anclara a la realidad. Luego anotó en una hoja aparte las fechas, las direcciones, los números de serie, los pasos que había dado. Cada palabra era una especie de confesión escrita para el futuro, por si él desaparecía. Pensó en enviarle una copia a un periodista de la capital, con el que alguna vez había trabajado en un proyecto forestal. Recordaba su nombre, pero no tenía su contacto. Decidió buscarlo al día siguiente. Sin embargo, no llegó a hacerlo. Cerca de la medianoche, escuchó un ruido afuera. Apagó las luces y miró por la ventana. En el extremo de la calle, el mismo coche negro estaba estacionado. El motor encendido, los faros apagados. No se movía. Arthur esperó, sin respirar, hasta que después de varios minutos el coche dio la vuelta y desapareció. Volvió a encender la luz, temblando. En ese momento comprendió que no se trataba solo de una advertencia. Lo estaban vigilando. Durante los días siguientes el patrón se repitió. A veces el coche aparecía en la esquina, otras estacionado frente a la tienda del pueblo cuando él salía a comprar. No hablaban, no lo seguían abiertamente, pero la sensación de vigilancia se volvió constante, como una sombra que se deslizaba detrás de él. Arthur comenzó a revisar los candados cada noche, a cerrar todas las ventanas, a desconectar el teléfono. Había algo en el silencio que lo perseguía más que cualquier amenaza explícita. Un silencio ordenado, profesional. De vez en cuando encontraba cosas fuera de lugar. Una herramienta movida de sitio, una puerta mal cerrada, una huella fresca en la tierra. Nada robado, nada roto. Solo señales. Eran advertencias, recordatorios de que podían entrar cuando quisieran. Una tarde, al revisar el galpón, notó que su cámara de trabajo había desaparecido. No era una pérdida costosa, pero dentro guardaba las primeras fotos que había tomado del árbol antes de llamar a Kane. Las únicas imágenes donde se veía claramente el metal sobresaliendo de la madera. No había señales de forzamiento. La cámara simplemente ya no estaba. Comprendió el mensaje. No necesitaban llevarse todo, solo lo suficiente para que supiera que podían hacerlo. La tensión comenzó a desgastarlo. Dormía poco, comía menos. A veces creía oír pasos fuera de la casa, o voces apagadas. Una madrugada, los perros de un vecino comenzaron a ladrar con desesperación, y luego, de pronto, callaron. Al día siguiente, los encontró muertos junto al cerco. Nadie en el pueblo quiso hablar del tema. La gente evitaba mirarlo. Sabían que algo ocurría, pero preferían no saber qué. Arthur decidió entonces actuar. Si lo querían silenciar, debía adelantarse. Preparó un plan meticuloso. Usaría un antiguo correo electrónico para programar una serie de mensajes automáticos con las pruebas. Cada mensaje contenía una parte de la historia, los documentos, las fotos, las coordenadas, y se enviarían a diferentes destinatarios si él no los detenía manualmente cada cierto tiempo. Un mecanismo de seguridad, un interruptor de hombre muerto. Si desaparecía, el mundo sabría lo que había encontrado.
El solo hecho de configurarlo le devolvió una sensación de control que creía perdida. Esa noche, mientras escribía las instrucciones de activación, pensó en el Dr. Kane. Lo imaginó encerrado en algún lugar, interrogado o quizá peor. Había sido el único testigo además de él, y ahora había desaparecido sin dejar rastro. «Si me callo, seré el siguiente», se dijo. Miró el sobre con el dinero por última vez, lo metió en un frasco de cristal y lo enterró detrás del cobertizo. No quería tocarlo nunca más. No era dinero, era una lápida. Luego se sentó frente a la computadora y escribió un documento final, un resumen de todo lo ocurrido, con nombres, fechas y descripciones. Lo tituló Testigo del Árbol. Lo imprimió, lo firmó y lo guardó dentro del viejo reloj de pared que perteneció a su padre. Al amanecer, salió de la casa. El cielo tenía un tono metálico y el aire olía a tormenta. Subió al camión y condujo hacia el camino del Baobab. El campo estaba vacío, solo las huellas del corte permanecían. El tronco del árbol seguía en pie, herido, con el hueco negro como una boca abierta. El viento soplaba a través del orificio, produciendo un sonido hueco, casi humano. Arthur se acercó y apoyó la mano en la corteza. Estaba fría. Allí había comenzado todo, y allí entendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. Aquel árbol no había sido solo un escondite, sino un testigo. Había guardado un secreto durante 60 años, y ahora ese secreto le pertenecía a él. Ya no era un leñador, ni siquiera un hombre común. Era el custodio involuntario de una verdad que no debía existir. Se sentó en una raíz y permaneció así largo rato, escuchando el susurro del viento. Pensó en su padre, en la casa, en los días simples antes de la deuda. Recordó el rostro del anciano del pueblo y su advertencia. Cuando abres lo que guardan, tomas sobre ti el peso de lo que esconden. Ahora entendía esas palabras. Había cargado con un peso que no le correspondía, pero que tampoco podía soltar. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de verdad. No de morir, sino de olvidar, de que lo borraran, como habían hecho con Cain. De que un día el mundo siguiera girando como si nada hubiera ocurrido. Cuando regresó a casa, el sol ya caía. Encendió una lámpara y revisó los candados una vez más. Luego abrió el cuaderno y escribió una última línea. No voy a huir. Apagó la luz, se recostó en la silla y esperó. En el silencio, los grillos cantaban, y el reloj marcaba los segundos con un golpeteo constante, como si cada uno fuera un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. En algún lugar de la noche, un motor encendió y se detuvo frente a su casa. Arthur no se movió. No necesitaba mirar para saber que lo observaban. Sabía que desde ese momento su vida no le pertenecía, pero también sabía que mientras respirara, la historia del Baobab no podría ser enterrada del todo. La lluvia llegó durante la madrugada, primero como un murmullo en el techo de chapa, luego como un tamborileo constante que llenó cada rincón de la casa. Arthur Ben escuchaba el sonido desde la silla donde se había quedado dormido, con la cabeza inclinada sobre el pecho y una mano aún apoyada sobre el cuaderno abierto. Cuando despertó, la luz gris del amanecer apenas lograba filtrarse entre las cortinas. Tenía la sensación de haber estado soñando, aunque no recordaba qué. Todo lo que permanecía era la incomodidad de saberse observado incluso en sueños. Se levantó despacio, estirando los músculos entumecidos, y fue hasta la ventana. Afuera, la calle de tierra se había transformado en un arroyo lodoso, y sobre la curva se adivinaban las huellas recientes de neumáticos. Eran marcas profundas, hechas por vehículos pesados. No necesitó pensar mucho para entender que no pertenecían a ningún vecino. El café tenía sabor a óxido. Lo bebió igual, mirando el reloj de pared y contando las horas hasta la próxima revisión automática de su sistema de envío. Había configurado las comunicaciones la semana anterior. Un conjunto de correos electrónicos con los documentos y fotografías que había guardado de la cápsula, listos para salir hacia destinos diferentes si él no los cancelaba cada 3 días. Era una red rudimentaria, pero efectiva. El primer mensaje se activaría esa misma noche, a medianoche exacta. Si seguía vivo, lo detendría. Si no, el mundo recibiría las primeras piezas del rompecabezas.
Aquella idea le daba una calma amarga. No era valentía, sino cálculo. Si querían silenciarlo, tendrían que hacerlo sabiendo que el silencio sería su propia condena. La llamada llegó a media mañana. El número era desconocido, pero el tono de la voz, apenas escuchó el primer saludo, le resultó familiar. «¿Arthur Ben?», preguntó un hombre con acento extranjero, la voz seca, sin emoción. «¿Quién habla?», respondió él, conteniendo el impulso de colgar. «Mi nombre no importa. Me dijeron que usted estuvo en el sitio del Baobab». Arthur sintió un vuelco en el estómago. «¿Quién le dijo eso?». «Digamos que tengo interés en lo que ocurrió allí. No todos los que participaron en esa excavación desaparecieron». El hombre hizo una pausa, y en ese silencio, Arthur escuchó el zumbido de interferencia, como si la llamada viniera de un teléfono intervenido. «¿Qué quiere?», preguntó con cautela. «Una reunión. Hay gente que necesita saber lo que usted vio. Gente que puede protegerlo». Arthur rió, un sonido áspero que no tenía nada de humor. «Ya escuché promesas de protección antes. Esta vez es diferente», dijo la voz. «No somos ellos». Arthur dudó. No confiaba en nadie, pero la curiosidad era un veneno que no había dejado de actuar desde el primer corte en el tronco del árbol. «¿Dónde y cuándo?», preguntó al fin. «Mañana, al anochecer, en el galpón de la estación vieja. Venga solo, y si ve algo raro, no se detenga». La llamada se cortó. Arthur se quedó mirando el teléfono como si fuera un animal desconocido. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No sabía si acababa de recibir una oportunidad o una trampa, pero ya no tenía margen para el miedo. Tenía que moverse, porque quedarse quieto era dejar que lo encontraran. Pasó el resto del día preparando su salida. Repartió las 3 copias de seguridad en diferentes escondites. La que estaba bajo el piso la trasladó a la casa de un viejo amigo, un mecánico jubilado que vivía a las afueras, y no preguntaba demasiado. Le dijo que era documentación del banco, y el hombre, sin insistir, la guardó en una caja de herramientas. Arthur sabía que no podía arriesgarse a decir más. Luego revisó la camioneta, llenó el tanque y cargó en la parte trasera una pala, una linterna y un bidón con combustible. Cuando cayó la noche, se encerró y esperó con el oído atento. Por primera vez en días no escuchó el ruido del coche negro frente a su casa, y esa ausencia lo inquietó más que su presencia. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el aire conservaba el olor metálico de la tormenta. Arthur salió al pueblo a comprar pan y cigarrillos. Notó de inmediato que algo había cambiado. Los vecinos lo miraban de reojo. Algunos saludaban con torpeza, otros fingían no verlo. En el almacén, el dueño, un hombre que antes siempre charlaba con él, le dio el cambio sin mirarlo a la cara. En la radio del local sonaba una noticia breve. El gobierno regional había aprobado la construcción definitiva de la carretera y se había firmado un convenio con Terra Global. El comentarista hablaba de progreso y empleo para la comunidad. Arthur apagó el cigarrillo y salió sin despedirse. Sabía que el progreso, en ese contexto, solo significaba silencio comprado. A la tarde, mientras revisaba los alambres del cerco, un grupo de trabajadores pasó en una camioneta con el logotipo de Terra Global en los costados. Se detuvieron unos metros más adelante, cerca del cruce de caminos. Uno de ellos bajó y clavó un cartel de madera que decía: «Propiedad privada, acceso restringido, proyecto de infraestructura en curso». Arthur los observó desde lejos, con el corazón en la garganta. Nadie lo miró directamente, pero uno de los hombres, al subir al vehículo, giró apenas la cabeza. Fue suficiente para reconocer la silueta. El mismo hombre de gafas oscuras que había estado frente al Baobab. Cuando el sol comenzó a caer, Arthur condujo hacia la vieja estación. El camino estaba desierto. La estructura abandonada se alzaba entre los campos como un esqueleto de hierro oxidado, cubierta de grafitis y maleza. Entró por la puerta lateral, alumbrándose con la linterna. El aire olía a humedad y óxido. De pronto, un ruido de pasos lo hizo girar. De entre las sombras apareció una figura delgada, con una chaqueta de cuero y una cámara colgada al cuello. Era una mujer. Tendría unos 30 y tantos años, el cabello corto y una expresión de alerta permanente. «Soy la persona que te llamó», dijo sin rodeos.
Mi nombre es Clara Vega. Trabajo para un medio independiente. Alguien me habló de ti. Arthur bajó la linterna, pero no del todo. ¿Quién te habló? Un contacto que desapareció hace 2 días. Se hacía llamar Cain. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Cain había alcanzado a contactar a alguien antes de desaparecer. ¿Dónde está?, preguntó con un hilo de voz. Clara negó. No lo sé. Solo recibí un mensaje automático con tus coordenadas y un archivo encriptado. Lo que contenía ya no se puede abrir, pero mencionaba algo sobre una cápsula metálica dentro de un árbol. Arthur la observó con desconfianza. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió ella. Y pruebas. Lo que sea que hayan encontrado ahí, no quieren que salga a la luz. Pero si tengo información sólida, puedo moverlo rápido, antes de que lo entierren definitivamente. Él dudó. Llevaba días escondiendo cada pista, cuidando de no involucrar a nadie, pero algo en la determinación de aquella mujer le recordó a Cain. Sacó de su mochila una de las copias y se la entregó. Aquí hay fotos, coordenadas y documentos. Si algo me pasa, envíalos. Pero no ahora. Espera mi señal. Clara asintió. Si estás dispuesto a contar tu historia, puedo grabarte. Una entrevista. Tu testimonio valdría más que cualquier documento. Arthur negó. Todavía no. No quiero que me maten antes de terminar esto. Un golpe seco los interrumpió. Afuera se oyeron puertas de coche. Arthur apagó la linterna. A través de una rendija, vio luces que se acercaban. 2 vehículos, sin placas. Los mismos hombres. Clara lo miró con pánico. ¿Te siguieron? No lo sé. No había tiempo para pensar. Corrieron hacia la salida trasera y se perdieron entre los pastizales. La noche estaba cerrada y el suelo empapado, pero el miedo los impulsó a seguir. Detrás las linternas se movían como ojos que rastreaban cada sombra. Lograron alcanzar la carretera secundaria y subieron al camión. Arthur arrancó sin encender las luces, conduciendo solo con la intuición y la débil claridad del cielo nublado. Detrás las luces los siguieron un tramo, pero finalmente se quedaron atrás. Cuando por fin se detuvieron, a varios kilómetros, el silencio era tan denso que ninguno habló durante largo rato. Clara fue la primera en romperlo. Tienen los recursos para seguirte donde sea. Si queremos sobrevivir, tenemos que hacer público algo ya, aunque sea una parte. Arthur respiró hondo. No todavía. Si damos un paso en falso, nos aplastarán. Necesito entender antes quién está detrás. Esa noche la llevó a un viejo refugio minero que había usado en trabajos pasados. Allí guardaban herramientas oxidadas y un generador en desuso. Clara instaló su cámara y descargó el contenido de la memoria que Arthur le había dado. En la pantalla aparecieron las imágenes del interior de la cápsula, las ampollas, los mapas. Ella las observó con los ojos muy abiertos. «Esto es enorme», susurró. «Si esto sale, habrá consecuencias». Arthur asintió. «Por eso es tan peligroso». Decidieron dividir la información. Una parte se enviaría a su medio bajo seudónimo, otra quedaría en manos de Arthur. Trabajaron toda la noche preparando los archivos. Al amanecer, Clara salió hacia la ciudad para subir el material desde una conexión segura. Arthur permaneció en el refugio. Mientras esperaba, escuchó los truenos a lo lejos. Pensó en el árbol, en su sonido hueco, y sintió una punzada de nostalgia absurda. Había sido el principio y, tal vez, el final de todo. Al mediodía, su teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. «Subido. En 1 hora estará publicado». Arthur se permitió una breve sonrisa, pero apenas unos minutos después, la pantalla del teléfono se apagó sola. Cuando la encendió, el mensaje había desaparecido. Intentó llamar, pero la línea estaba muerta. Un sudor frío le recorrió la espalda. Encendió la radio del camión. En una emisora local, la voz del locutor anunciaba una nota aclaratoria sobre rumores difundidos en Internet. Decían que las imágenes del árbol eran montajes, que no existía ningún contenedor y que el Dr. Cain estaba implicado en fraude científico. Arthur apretó los puños. Sabía que Clara no podría haber sido tan descuidada. Solo había una explicación. La habían interceptado. Salió del refugio y condujo hasta el pueblo. En la entrada, un retén policial bloqueaba el paso. Los agentes revisaban vehículos, diciendo que buscaban material de contrabando biológico.
Arthur dio la vuelta antes de que lo vieran. Entendió que el cerco se cerraba. A la altura del desvío, una nube de polvo en el retrovisor confirmó sus sospechas. Un vehículo lo seguía. Aceleró. Tomó un camino lateral y se internó entre los campos, el motor rugiendo al límite. Finalmente logró perderlos entre la maleza. Detuvo el camión bajo un grupo de árboles y respiró con dificultad. Sabía que no podía volver a casa, ni al pueblo. Ya no había lugar seguro. Pasó el resto de la tarde escondido, con la mente dividida entre la rabia y el miedo. Recordó las palabras de Clara, su expresión cuando vio las fotos. Ella debía haber activado algún protocolo de emergencia. Quizá el material aún existía en la red, aunque intentaran borrarlo. La verdad tenía una forma extraña de sobrevivir. Sin embargo, también comprendió que el siguiente paso lo decidiría todo. No podía limitarse a esconderse. Si quería que el secreto no muriera con él, debía hacerlo público a gran escala, de manera que nadie pudiera detenerlo. Al anochecer volvió al refugio. En el suelo, junto a la puerta, encontró una pequeña caja metálica. No era suya. Dentro había una nota escrita a mano. Ella está viva, pero no por mucho tiempo. Tú decides. No había firma, ni huellas, solo ese mensaje y una llave USB vacía. Arthur la sostuvo en la mano durante un largo rato. Luego la arrojó al suelo. Comprendió que lo estaban usando, que intentaban forzarlo a entregarse. Pero también entendió que la amenaza confirmaba algo. El archivo había salido. Y si había salido, no podrían detenerlo para siempre. Esa noche no durmió. Preparó un nuevo mensaje en su sistema de envío, uno que incluiría todo: nombres, coordenadas, la transcripción de la conversación con Clara, incluso la lista de números de los billetes del sobre. Lo programó para activarse en 48 horas. Si algo le sucedía, el mundo conocería cada detalle. Afuera la tormenta regresó, rugiendo sobre los techos de zinc. Arthur cerró los ojos un momento y se permitió un pensamiento que lo sorprendió. Ya no temía morir. Solo temía desaparecer sin dejar huella. Y eso se dijo mientras el trueno sacudía el aire. Ya no iba a permitirlo. Cuando amaneció, el horizonte estaba cubierto de un resplandor rojizo. Arthur salió del refugio y miró hacia el este. Sabía que aquel día no terminaría como los anteriores. Había pasado de ser un hombre que buscaba pagar sus deudas a convertirse en un fugitivo con una verdad que nadie quería oír. Pero dentro de esa certeza había algo parecido a la paz. Tomó la camioneta, revisó el tanque y condujo de nuevo hacia el pueblo. Era hora de enfrentarlos. Ya no había vuelta atrás. El día amaneció con una claridad turbia, el tipo de luz que precede a la tormenta. El cielo, de un gris acerado, parecía hundirse sobre los campos. Arthur Bent conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante, el rostro pálido y la mirada fija en la carretera que lo devolvía al pueblo que lo había visto nacer. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez los pasos que lo habían llevado hasta allí. El árbol, la cápsula, los hombres sin insignias, la desaparición de Kyne, la trampa tendida a Clara. Todo parecía una secuencia inevitable, una cadena de acontecimientos que había empezado el día en que aceptó aquel contrato de Terra Global, creyendo que solo se trataba de un trabajo más. Ahora sabía que el corte del Baobab había sido el punto de no retorno. Lo que quedaba delante era una línea recta hacia el abismo. La carretera estaba casi vacía. A los costados, los campos de sorgo se mecían bajo un viento que olía a hierro. Arthur pensó en girar el volante y desaparecer en dirección contraria, internarse en los caminos de la sierra y dejar que el mundo siguiera su curso sin él. Pero algo lo mantenía allí, un peso invisible que no era valentía sino consecuencia. No podía huir porque ya había visto demasiado. A su modo, lo que llevaba encima no era solo una historia, sino una prueba de que el pasado podía enterrarse bajo tierra o dentro de un árbol, pero no para siempre. A medida que se acercaba al pueblo, notó la presencia de un vehículo detrás. No lo seguía de cerca, pero tampoco se alejaba. Un todoterreno negro, de esos que usaban las compañías de seguridad privada. Arthur no aceleró ni redujo la velocidad. Se limitó a observarlo por el espejo cada pocos segundos. Sabía que si intentaba escapar ahora, solo confirmaría lo que ya sospechaban, que estaba dispuesto a hablar. Así que mantuvo el paso constante
y entró al pueblo como si todo fuera normal. Las calles estaban vacías a esa hora. El aire olía a polvo húmedo. En la plaza, un grupo de obreros colocaba una valla con el logotipo de Terra Global. Detrás, una retroexcavadora trabajaba abriendo un canal para los cimientos de la futura carretera. Arthur se detuvo frente a la vieja oficina postal, apagó el motor y observó el movimiento durante unos segundos. Luego bajó y caminó hasta la puerta. Sabía que el lugar tenía conexión a Internet, y si todo salía bien, podría usarla para enviar el mensaje definitivo antes de que lo encontraran. Dentro, la empleada lo miró con sorpresa. «Hace tiempo que no lo veía, señor Ben», dijo con voz vacilante. Él asintió, intentando parecer tranquilo. «Solo necesito usar la computadora un momento». La mujer dudó, pero al final accedió. Arthur se sentó, encendió el monitor y conectó una de las memorias USB que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta. La pantalla parpadeó y apareció el archivo comprimido con todas las pruebas, las fotos, las grabaciones, los documentos de Cain, las coordenadas, los números de serie del dinero. Todo estaba allí, el testimonio completo de lo ocurrido bajo el baobab. Abrió su correo y comenzó a cargar los archivos. La barra de progreso avanzaba lentamente. Minuto a minuto, el peso de los datos subía hacia la nube, hacia un espacio que ya no podían borrar. Entonces escuchó el sonido de un motor deteniéndose afuera. La mujer levantó la vista, nerviosa. Arthur no se movió. A través del vidrio vio dos hombres bajar del todoterreno. Uno de ellos hablaba por radio, el otro observaba la calle. Tenían ese tipo de quietud que solo tiene quien está acostumbrado a actuar con precisión. Arthur comprendió que no tenía tiempo. Miró la pantalla, 78% cargado. Abrió una segunda ventana y activó el envío automático. Si el sistema se interrumpía, el archivo se enviaría igual. En ese momento la puerta del local se abrió con un golpe. «Señor Ben», dijo uno de los hombres, sin levantar la voz. «Lo estamos buscando». Arthur no respondió. Fingió no escucharlo y continuó escribiendo. El hombre se acercó un paso. «Será mejor que apague la computadora. No queremos causar un escándalo». El segundo se situó detrás de él, bloqueando la salida. La empleada retrocedió hasta el mostrador, con los ojos muy abiertos. Arthur apretó el botón de enviar. La pantalla mostró un mensaje breve. «Transferencia completada». Sonrió apenas. «Ya es tarde», dijo en voz baja. El primero se abalanzó sobre él, pero Arthur ya se había levantado. Hubo un forcejeo breve, el ruido de un golpe, el estallido de un vidrio. Uno de los hombres cayó sobre la mesa, derramando una jarra de agua. El otro desenfundó un arma, pero Arthur lo empujó antes de que apuntara. La bala se incrustó en la pared. El estruendo resonó en todo el edificio. Arthur corrió hacia la puerta, sintiendo el pulso en las sienes, el olor del polvo quemado. Afuera la calle estaba vacía. Subió al camión y arrancó. Las ruedas patinaron sobre el barro. El todoterreno giró para perseguirlo. La persecución duró varios minutos, aunque a Arthur le pareció una eternidad. Las calles del pueblo pasaban en ráfagas. Giró hacia el camino que conducía al antiguo molino, un sendero estrecho rodeado de árboles. El motor rugía al límite. Detrás los faros del todoterreno se acercaban. De pronto, un disparo resonó. El vidrio trasero del camión estalló en 1000 pedazos. Arthur se agachó instintivamente, pero no detuvo el vehículo. Sabía que si lo hacía, no saldría con vida. El camino terminaba en un barranco. Lo recordaba de cuando era niño. Una caída de 20 metros hacia un lecho seco. No tenía salida, pero sí una curva cerrada antes del precipicio. Giró el volante con fuerza. El camión derrapó, chocó contra un tronco y se detuvo a medio metro del abismo. Arthur saltó del vehículo y rodó hacia la maleza. Los hombres del todoterreno llegaron segundos después. Uno de ellos bajó, apuntando con el arma. Arthur, agazapado entre los matorrales, lanzó una piedra hacia la dirección contraria. El ruido distrajo al hombre lo suficiente para que él escapara hacia el bosque. Corrió sin mirar atrás, sintiendo la respiración desgarrarle el pecho. La lluvia comenzaba a caer otra vez, fina, persistente. Caminó durante horas, sin rumbo claro, hasta que las luces del pueblo quedaron atrás. Cuando el cansancio pudo más que el miedo, se detuvo bajo un viejo puente de hierro.
Allí se dejó caer y escuchó el golpeteo del agua sobre la estructura. Estaba vivo, pero sabía que aquello era apenas una pausa. Los hombres volverían, y esta vez no se limitarían a seguirlo. En la madrugada, despertó con el sonido de pasos sobre el puente. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Las voces eran bajas, casi un murmullo. Reconoció una de ellas, la del hombre de gafas oscuras. «Verifiquen la zona», decía. «No debe haber salido del perímetro». Arthur apretó los dientes. Esperó hasta que el ruido se alejó y luego se arrastró por el cauce seco hasta la otra orilla. El amanecer lo encontró empapado, cubierto de barro, pero con una idea fija. Debía llegar a la prensa, a cualquier medio que pudiera amplificar lo que ya había enviado. Tal vez el correo hubiera sido interceptado. Tal vez no, pero debía asegurarse. A media mañana llegó a una gasolinera en la carretera principal. El encargado, un hombre joven con auriculares, lo miró con recelo. Arthur le pidió usar el teléfono. Marcó el número de Clara, aunque no esperaba respuesta. Contra toda lógica, alguien contestó. «Arthur», dijo la voz, débil, como si hablara desde muy lejos. «Estoy bien. No digas dónde estás». El archivo salió. «Pero ellos también lo tienen». «¿Dónde estás tú?» «En un lugar seguro. No puedo quedarme». «Se mueven rápido». «Tienes que desaparecer, Arthur. Ya no pueden borrar lo que hiciste». La línea se cortó. Arthur permaneció con el auricular en la mano, oyendo solo el zumbido del silencio. Luego salió de la cabina y miró el horizonte. Un rayo iluminó el cielo a lo lejos. La tormenta estaba regresando. Durante los días siguientes, la noticia comenzó a circular en medios pequeños y foros anónimos. Hallan pruebas de experimentos biológicos ocultos en África. Las fotos del árbol aparecieron junto a mapas satelitales. Los nombres estaban censurados, pero Arthur reconoció cada detalle. Sabía que eso no detendría a Terra Global ni a los hombres que la financiaban. Pero era el principio. El secreto ya no era solo suyo. El peso que había cargado durante semanas empezaba a disolverse en algo más grande, algo que ya no podían controlar. Una noche, mientras descansaba en una cabaña abandonada a las afueras de la provincia, escuchó un vehículo detenerse cerca. No se movió. La puerta se abrió lentamente y una figura apareció en el umbral. Era Clara. Llevaba el rostro demacrado, el abrigo empapado, pero los ojos llenos de fuego. «Lo logramos», dijo apenas. «El material llegó a Europa. Hay copias en manos de periodistas. Ya no pueden enterrarlo». Arthur sintió una oleada de alivio que casi le dolió. «Entonces ya terminó», ella negó. «Nunca termina, solo cambia de manos». Se sentaron frente a una lámpara de queroseno y hablaron hasta el amanecer. Clara le contó que el gobierno había negado toda vinculación con Terra Global, que los hombres de negro habían desaparecido, que algunos investigadores del instituto habían sido trasladados a destinos desconocidos. «El árbol fue talado completamente», dijo con tristeza. «Ya no queda nada». Arthur la escuchó en silencio. Pensó en el tronco hueco, en las raíces extendidas como venas bajo la tierra. Tal vez el árbol ya no existía, pero su historia seguiría creciendo como una semilla. Esa mañana, cuando el sol se filtró entre las nubes, Arthur salió al exterior. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a humedad. Miró hacia el horizonte y pensó que, de alguna forma, había sobrevivido no solo por instinto, sino por deber. Había sido un hombre que cortaba árboles, pero terminó derribando algo mucho más grande. Antes de partir, Clara le entregó un sobre pequeño. «Es una copia del archivo original», dijo. Por si acaso, Arthur lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta y asintió. Luego subió a su camioneta, que aún llevaba las marcas del barro y los disparos. Condujo hacia el norte, sin destino fijo. Sabía que nunca volvería a su casa ni a su antigua vida. Pero mientras avanzaba por el camino húmedo, con el cielo abriéndose en destellos de luz, comprendió que el secreto del baobab ya no pertenecía a los hombres que lo habían escondido, ni a los que habían intentado robarlo. Pertenecía a la memoria del mundo, y eso nadie podría borrarlo. Esa fue la última vez que alguien vio a Arthur Ben. Algunos dijeron que cruzó la frontera, otros que lo encontraron muerto semanas después, aunque nunca hubo pruebas. Lo cierto es que, meses más tarde, los documentos sobre el Proyecto Sigma aparecieron publicados en varios periódicos internacionales.
Los gobiernos implicados negaron todo, pero los informes eran demasiado precisos, las fechas demasiado exactas, los nombres demasiado familiares. Y en un rincón olvidado del continente, donde antes se erguía el baobab, comenzó a crecer un brote pequeño, verde, solitario. Nadie supo quién lo plantó. Algunos campesinos decían que la semilla había quedado bajo la tierra, protegida por la misma fuerza que durante siglos había guardado el secreto. Otros afirmaban que fue obra de un hombre cansado, que una noche se acercó en silencio, dejó algo enterrado y desapareció sin mirar atrás. Sea como fuere, aquel brote siguió creciendo, y cada vez que el viento soplaba, el sonido que salía de sus hojas recordaba el murmullo de una voz humana, como si la tierra por fin contara lo que los hombres habían querido callar. El amanecer llegó cubierto de niebla, como si el mundo hubiera decidido envolver en silencio lo que quedaba de todo. La carretera que llevaba hacia el norte se extendía entre campos húmedos, interrumpida por charcos y restos de ramas caídas. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas y a lejanía. Arthur Ben conducía sin prisa, con las manos relajadas sobre el volante, la mirada perdida en un horizonte que apenas se distinguía. A su lado, en el asiento del copiloto, el sobre que Clara le había entregado la noche anterior permanecía intacto, sellado, como un recordatorio de que aún quedaban secretos dentro de otros secretos. Había pasado la noche en un motel sin nombre, en una habitación donde la humedad goteaba desde el techo y el colchón tenía el olor agrio de los años. No había dormido. Había escuchado el rugido de los camiones en la carretera y el rumor de la lluvia sobre la chapa, y cada sonido le parecía un eco de todo lo que había perdido. Su casa, su oficio, su tranquilidad, su identidad. A veces pensaba que seguir con vida era una ironía cruel. Había visto morir más cosas que muchos hombres. Un árbol milenario, un amigo, una verdad. Sin embargo, algo lo mantenía en movimiento, una necesidad que no era esperanza ni venganza, sino la simple certeza de que, mientras respirara, lo que había descubierto seguiría existiendo. Sabía que la información ya estaba fuera de su control. Los periódicos habían comenzado a publicar fragmentos, las redes se llenaban de teorías, y aunque la mayoría dudaba, algunos empezaban a hacer preguntas demasiado precisas. Esa era la grieta por donde entraba la luz, y sin embargo, Arthur comprendía que la historia no estaba cerrada. Había cabos sueltos, zonas oscuras, piezas que no encajaban. Terra Global había perdido la cápsula, pero no el poder. Y donde hay poder, hay continuidad. El camino lo llevó hasta un poblado pequeño, apenas una hilera de casas con techos de zinc y perros flacos dormitando frente a las puertas. Paró en una estación de servicio, llenó el tanque, compró pan, agua y tabaco. El dependiente, un muchacho de 20 años, lo miró con curiosidad. En el televisor del mostrador, las noticias repetían el mismo reportaje. Teoría conspirativa sobre experimentos en árboles africanos genera alarma en redes. Arthur sonrió con amargura. Era así como lo iban a presentar, como una historia inventada por un loco, un leñador paranoico con delirios. Pagó sin decir palabra y volvió al camión. Mientras encendía un cigarrillo, vio su propio reflejo en el espejo. Envejecido, los ojos hundidos, la barba gris. Se preguntó si algún día podría volver a ser un hombre común. Avanzó por la carretera secundaria hasta llegar a un desvío de tierra que se internaba entre colinas. Allí, según las coordenadas que había memorizado, debía encontrarse una instalación de almacenamiento que Cain había marcado en sus notas. Un punto en el mapa, sin nombre ni descripción. Si los documentos eran correctos, ese sitio guardaba más de lo que el baobab había ocultado. Condujo durante horas, hasta que la vegetación se volvió más espesa. El camino desapareció entre la maleza. Siguió a pie, con el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, la linterna en una mano y el arma oxidada que había encontrado en el motel en la otra. El bosque lo envolvía con su humedad densa. Cada crujido bajo sus botas parecía demasiado fuerte. Caminó hasta que el terreno se hundió en una depresión natural. Allí, medio oculta por raíces y maleza, encontró una estructura de concreto agrietado, una compuerta circular, oxidada, con un símbolo pintado en rojo.
No entendió el significado, pero reconoció el estilo. Era el mismo código que había visto grabado en la cápsula. La puerta tenía una rueda metálica en el centro. La giró con esfuerzo. Un chasquido resonó y el olor a aire antiguo escapó de la abertura. Dentro, el pasadizo descendía en espiral, cubierto de humedad y moho. Arthur encendió la linterna y bajó despacio. Las paredes estaban marcadas con números y letras pintadas con plantillas. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, más denso. El túnel desembocaba en una cámara subterránea. En el centro, una serie de tanques metálicos, idénticos a la cápsula del Baobab, reposaban alineados, cubiertos de polvo y telarañas. Eran al menos 7. En uno la tapa estaba parcialmente abierta, mostrando un interior oscuro. Arthur se acercó y vio que dentro no había ampollas, sino algo diferente. Un cuerpo. Retrocedió un paso, atónito. La figura estaba envuelta en una tela gris, momificada por el tiempo. No se distinguían rasgos, pero el tamaño era humano. Al lado del tanque, una placa corroída llevaba una inscripción: Sujeto Sigma 14, no abrir. Sintió un nudo en la garganta. Comprendió que la cápsula del Baobab no era única. Era una entre muchas, parte de un proyecto mucho más grande. Y el número 14 no era un código aislado, era una serie. Se acercó a otro contenedor. Este tenía un panel con indicadores. Algunos aún mostraban luces débiles, parpadeantes. Tocó la superficie y una chispa eléctrica le recorrió los dedos. Se oyó un zumbido. Una válvula se activó y un gas blanco comenzó a escapar. Arthur retrocedió tosiendo. El sonido resonó en toda la cámara, como un suspiro colectivo. Pensó en huir, pero algo en su interior lo detuvo. Tenía que ver, tenía que entender. Si había llegado hasta allí, no podía dar media vuelta ahora. Encendió la linterna de nuevo y apuntó hacia el interior del tanque. El gas se disipó lentamente, y entonces vio lo que había dentro. Un líquido lechoso y, suspendido en él, algo que se movía con lentitud. No era un cuerpo ni un objeto, sino una masa orgánica, amorfa, como un organismo que aún respiraba. Los indicadores comenzaron a parpadear más rápido. Arthur sintió el pulso acelerarse. Dio un paso atrás, tropezó con una caja metálica y cayó al suelo. La linterna rodó, iluminando una esquina donde había archivos apilados, sellados con etiquetas en francés y en inglés. Alcanzó uno y lo abrió. Dentro había informes fechados entre 1961 y 1963. Las primeras líneas bastaron para helarle la sangre. Proyecto de preservación biológica, adaptación a medios orgánicos, uso de tejido vegetal como contenedor de agentes biotecnológicos. Lo que el Baobab había escondido no era un accidente, ni un experimento aislado. Era parte de un programa. Usaban los árboles como cápsulas vivas, como incubadoras naturales para preservar muestras biológicas fuera de laboratorios rastreables. La idea era simple y monstruosa. Si un gobierno o una empresa quería esconder algo que ni el tiempo ni las guerras pudieran destruir, lo mejor era usar la naturaleza como su tumba. Los árboles más antiguos, con su resistencia, su capacidad de regenerarse, eran el escondite perfecto. Arthur siguió leyendo. Cada página revelaba más: nombres de científicos, ubicaciones, informes de muertes, notas sobre mutaciones espontáneas en tejido huésped. Comprendió que lo que había dentro de la cápsula del Baobab era apenas una muestra. Las verdaderas pruebas estaban allí, bajo tierra. Levantó la vista. Las luces del panel seguían parpadeando. Uno de los tanques vibraba levemente, emitiendo un sonido grave, como un lamento. El suelo tembló. Retrocedió hasta la escalera. El temblor aumentaba. Un ruido metálico se expandió por el pasadizo, seguido de un estallido. La compuerta superior se cerró de golpe. Arthur corrió hacia ella. Empujó, golpeó con las manos, pero no cedió. La linterna titiló. El aire empezó a volverse pesado. Tosió, sintiendo el sabor del óxido en la lengua. En la oscuridad escuchó un sonido detrás, un crujido húmedo, un movimiento lento, como algo que despertaba. Corrió sin mirar atrás, buscando otra salida. El túnel se bifurcaba. Eligió uno al azar,
guiado solo por el instinto. Las paredes eran más estrechas, el suelo más resbaladizo. Avanzó hasta que el aire volvió a oler a superficie. Un resplandor débil aparecía al fondo. Empujó una rejilla oxidada y salió al exterior. Cayó sobre el barro, respirando con desesperación. La lluvia volvía a caer, lavándole el rostro. Durante varios minutos permaneció allí, temblando. Luego se incorporó. La entrada había quedado disimulada entre la maleza. No quedaba rastro de que alguien hubiera estado dentro. Solo el eco de lo que había visto. Miró hacia el cielo y comprendió que aquello no podía quedar enterrado otra vez. Había que contar también esa parte, aunque costara la vida. Condujo de vuelta hasta el motel más cercano, encendió el ordenador y escribió durante horas. Redactó un documento detallado, incluyendo las coordenadas de la instalación, las fotos de los archivos, los números de identificación y una descripción minuciosa de lo que había visto. No sabía si alguien creería una historia así, pero eso ya no importaba. Lo subió a varios servidores anónimos y dejó copias en correos programados, igual que antes. Cada palabra era un testamento. Cuando terminó, el amanecer asomaba otra vez. Salió al porche, con el cigarrillo entre los dedos. El cielo se aclaraba lentamente, y el aire olía a humo y humedad. Pensó en Clara, en Cain, en el árbol. Pensó en cuántas verdades seguían escondidas, esperando el golpe de una sierra o el azar de un hombre desesperado. Y entendió que todo lo que había hecho, cada decisión, cada error, cada huida, no había sido para revelar un secreto, sino para liberar algo que el mundo debía enfrentar. Apagó el cigarrillo, subió al camión y condujo hacia la carretera. A lo lejos, las primeras luces del día iluminaban las colinas. El viento agitaba los árboles jóvenes que bordeaban el camino, y por un instante, Arthur creyó escuchar entre las ramas el mismo sonido que había oído en el baobab, un murmullo profundo, antiguo, como una voz que venía de la tierra misma. Era la voz de los que habían guardado silencio demasiado tiempo. No volvió a saberse de él, pero semanas después, en distintos países, comenzaron a aparecer documentos que confirmaban la existencia del Proyecto Sigma. Laboratorios clausurados, nombres borrados de registros, fondos desviados a empresas fantasma. Y en una región olvidada del continente, donde antes estuvo aquel árbol, los aldeanos juraban que, en las noches de lluvia, la tierra vibraba como si algo respirara bajo sus raíces. Así terminó la historia de Arthur Ben. Un hombre que cortó un árbol y abrió el pasado. Un hombre que descubrió que, a veces, lo que está enterrado no pertenece al olvido, sino al futuro. Porque los secretos, como las semillas, siempre encuentran una forma de volver a la luz. Suscríbete al canal, mira los siguientes y otros videos, y comparte este video con tus amigos.